Dios, Jehová de los ejércitos, pronuncia una palabra profética sobre la creación y la tierra. Como hablamos o leímos anteriormente, será vaciada la tierra completamente y será destruida, porque todo pueblo ha enfermado. Y aquí dice, empezando el libro de Génesis, usted va a encontrar la deformación de la degeneración moral del hombre que Dios creó en el huerto del Edén. Yo quiero que tú busques el texto bíblico con el cual nosotros comenzamos la semana pasada. La semana pasada leímos en Levítico 18 de 3 al 5 que Dios da estas palabras al pueblo de él. Y estas palabras nos van a guiar para entender el por qué Dios en el capítulo 6 y en el capítulo 7 del libro de Génesis habla que la maldad de los hombres había sido tan y tan profunda en su corazón que solamente pensaban cada día en el mal. Y Jehová se arrepiente de haber hecho al hombre y entonces toma la decisión de quitarlo de sobre la tierra juntamente con las bestias y juntamente con toda creación en la tierra. Todos conocemos la historia que Dios destruyó el mundo antiguo o el principio de la creación que se deformó en los tiempos de Noé. La destruyó y la raeó o la quitó de encima de la tierra, enviando un diluvio o un aguacero, como llame usted, o una tormenta que duró 40 días y 40 noches sin parar. Y este hombre, a la Biblia dice que Jehová halló gracia en los ojos, Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y esa gracia o ese favor de Dios hacia él le hizo tomar un plan. Y el plan era, voy a raer y voy a destruir todos los hombres, pero construyete tú un arca, un lugar a donde los hombres y los animales de 3 plantas puedan encerrarse, porque voy a abrir los abismos del cielo y las cataratas de los cielos serán abiertas y destruiré todo hombre sobre la tierra. Pero el plan de Dios era que aquel que como Noé fuera justo y hallare gracia ante los ojos de Dios, pudiera también entrar al arca y salvarse del juicio que venía sobre la tierra. Ocurrieron muchos años, construyó el arca, pero Noé no halló a nadie que pudiera creerle al anuncio que él le decía, que la tierra iba a ser desarraigada y destruida. Porque como nunca antes había llovido, dice la Biblia, nunca antes habían visto lluvia caer del cielo, ellos creían que eso era absurdo. ¿Cómo iba a llover? Y ustedes dirán, nunca había llovido. Pero registrado está en la palabra que los árboles, caía un rocío en la madrugada y era que mojaba los árboles. No había lluvia. Y el día que Dios abrió la catarata de los cielos, dice la palabra, y abrió los abismos de los cielos con todo tipo de agua, dice la Biblia, con todo tipo de fuerza, que bajaron las aguas, inundaron la tierra, entró la ira de Dios a la creación que él había hecho en el huerto del Edén y a su descendencia. Y dice, y murieron bestias, animales y todo lo que Dios había creado. Pero él halló gracia y dice que le dio a la oportunidad que Noé entrara en el arca con su esposa y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. Si usted pudiera y sabe contar, se salvaron simplemente ¿cuántas personas? 8 personas de toda una generación solamente entraron al arca. Y nos dice la palabra que fue destruida la primera generación o la generación antigua de los tiempos de Noé por la maldad de los hombres. Por esa razón, nosotros encontramos un texto bíblico que fue dado al pueblo de Dios, que lo vamos a leer si ya el pastor lo tiene. Y en ese texto bíblico del libro de Levítico 18 de 3 al 5, Dios le dice al pueblo, amén, no, dame el 2. Dame el versículo 2, perdón. Habló Jehová a Moisés diciendo, háblalo al pueblo, a mis hijos, y dile, yo soy Jehová. Escribe quién, la firma de quien escribe. Y en el 3,
No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaré en sus estatutos o en su forma de pensar o en sus leyes. Mis ordenanzas pondrán por obra y mis estatutos guardarán, andando en ellos. Y de nuevo firma: yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué cosas habían en Egipto y qué cosas habían en Canaán que Dios no quería que su pueblo santo, que ahora él había redimido de Egipto y lo había sacado de esa nación perversa, ellos practicaran o anduvieran conforme a sus formas de vida? ¿Qué había en Egipto? Dice la palabra que se practicaba en Egipto, que se practicaba en Canaán, que él le dice: miren y cuiden de no hacer lo que ellos hacen, ni andar en sus estatutos. Si ustedes se van al libro de Génesis de nuevo, el capítulo 9, vamos a ver el origen de Egipto y el origen de Canaán, cómo estas dos naciones fueron fundadas. ¿Qué es lo que hay en Canaán y qué es lo que hay en Egipto? Que Dios le dice al pueblo que no practiquen según sus andanzas. Y dice aquí la palabra que en el capítulo 9, verso 18, que los hijos de Noé, la generación que se salvó, o más bien la familia que se salvó, fueron 8. Y con esos 8 la tierra se volvió ¿a qué? A poblar. Vamos a ver qué había en Egipto y qué había en Canaán para empezar desde la primera generación que se formó luego del diluvio. El diluvio sabemos que fue enviado por causa del pecado y la maldad. Y Dios trató de erradicar y quitar totalmente la maldad de la tierra. Y le da gracia a Noé y lo salva con sus hijos y su familia. Ahora dice aquí el 9:18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron 3. Y se llamaban Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Can, el hijo de Noé, tuvo un hijo llamado Canaán, de donde descienden los cananeos. Para usted poder entender qué había en Canaán, vamos a ver el origen de quién lo fundó, o su estilo de vida, o su forma de ser, de creer y pensar. Porque los pueblos, después que el diluvio pasó, Noé y sus hijos fueron los que poblaron la tierra. Y cada hijo de esos fueron los que formaron las naciones que hoy ustedes ven. Estos 3 muchachos fueron los que con sus esposas empezaron a procrear y se esparcieron en diferentes términos de la tierra y formaron lo que hoy conocemos como los pueblos y las naciones. La descendencia de Noé levantaron grandes imperios que gobernaron el mundo antiguo. Los árabes primitivos, la antigua Etiopía, Egipto, Canaán, todos esos países fueron formados o fundados por el hijo de Noé llamado Can. Cuando usted lee en el versículo que dice que los 3 hijos de Noé, el versículo 16, y los hijos de Can fueron, en el capítulo 10, verso 6, Can, dijimos que era uno de los hijos de ¿quién? De Noé, para que me sigan. Tuvo 4 hijos. Los hijos de Can fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Misraim, este hijo, fue el que fundó la tierra de Egipto. Egipto en el hebreo es llamado Misraim, como el nombre del que lo fundó. Egipto fue fundado por el hijo de Cam, llamado Misraim, y tuvo otro hijo llamado Canaán, el cual fundó, y de donde dice la Biblia, vamos a leerlo nosotros. Lo que vemos aquí en el versículo que hemos acabado de leer, que este muchacho, sea que le gustaba ver o acechar a su padre, quizás mientras tenía sus relaciones con su esposa,
sea que él durmió con su padre o que durmió con su madre, aquí vemos un acto de inmoralidad sexual llamado incesto. Si me dan el capítulo 18 del libro de Levítico, vamos a ver qué dice la ley de Dios, qué dice la palabra, porque dejaron la ley de Jehová. Por eso la tierra será destruida. Y dice, Jehová Dios habló a Moisés cuando le entregó la ley, la tabla de la ley, y habla a los hijos de Israel. El capítulo 18, que es el que acabamos de leer. No hagan como hacen en la tierra de Egipto. Si Egipto fue fundado por la generación de Can, y ya en Can había una desviación inmoral en cuanto a su sexualidad. Aquí vemos que su generación llegó hasta a la llanura de Sodoma y Gomorra y todas las ciudades vecinas. Si tú sabes la historia dice en el capítulo 19 del libro de Génesis que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas por la inmoralidad sexual y homosexual que había en estas dos ciudades, juntamente con sus ciudades aledañas. Y estas ciudades fueron descendencia de Can. Habían llegado 3 ángeles para avisar a Lot, el único justo y hombre que Dios encontró, que delante de toda esta generación perversa era justo. Y Dios llega donde Lot y dice, tengo que decirle a Lot lo que va a pasar. Tengo que decirle que voy a tener que destruir estas ciudades por la maldad. Yo se lo quiero leer yo. Los versículos clave. Dice, los ángeles le dijeron a Lot 19:13, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Otra destrucción de ciudades y naciones. No solamente vemos la destrucción de la raza humana cuando los tiempos de ¿quién? De Noé. Ahora vemos otra destrucción por causa de la maldad y de la inmoralidad sexual. Esto era lo que se practicaba en Egipto. Esto era lo que se practicaba en Canaán. Inmoralidad sexual, perversión sexual, había incesto, había homosexualidad y había violación. Usted lee el libro de los Génesis y en menos de 20 capítulos usted va a encontrar la historia de Judá, uno de los hijos de Jacob, que durmió con la esposa de su hijo. Incesto. Y la tomó una noche creyendo que era una prostituta. Estamos hablando de un sexo por paga. Perversión moral. Jacob tuvo una hija llamada Dina. Y esta muchacha fue violada por un hombre que se enamoró de ella. Cuando sus hermanos supieron que habían violado a su hermana, dice que mató a todos los hombres de esa ciudad. Violaron a su hermana. Judá, uno de los hijos de Jacob, una de sus hijos, se le muere el hijo, la esposa queda viuda. Se le dan al segundo hijo y también muere el segundo hijo y su esposa queda viuda. El tercer hijo que le queda dice, no se lo puedo dar porque también se me va a morir. Y la engañó diciéndole, vete a la casa de tu padre y cuando este hijo más pequeño crezca, tú serás la esposa de él, porque antiguamente, según la ley, los costumbres de esos tiempos era que si se moría un esposo, el hermano que le quedaba, si no era casado, redimía a esa mujer viuda que quedó. Pero esta muchacha se fue y esperó y el hombre nunca le dio al hijo pequeño. Y un día dice que se vistió y se escondió en la calle, que supo que iba a pasar su suegro. Y el hombre, cuando la vio pensando que era una ramera, la contrató y durmió con ella esa noche. Y ella salió embarazada de su suegro. Incesto. Si hablamos desde el origen del Génesis, que hay incesto, que hay violación, que hay engaño, que hay homicidio, todo lo que estamos viendo es una degeneración social plagada de maldad y de inmoralidad sexual.
transgresión de Canaán. Fue maldito toda su generación por el pecado de su padre. El mal le puede alcanzar a usted también. El libro de Judas, el versículo 7, dice algo que yo quiero que tú entiendas. Está aquí escrito para tu enseñanza. ¿Lo tiene, pastor? Dios no le pidió permiso a nadie para promulgar su ley, porque Él es el dueño del cielo y la tierra y de todo lo creado. Y toda consecuencia de desobediencia contra la ley de Dios requiere juicio por causa de su santidad y su justicia. Romanos 1 dice, el versículo 18, no lo tienen que buscar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Nadie puede decir que no conoce la ley de Dios sobre la tierra, que no sabe lo que es el bien y el mal, porque dice la Biblia que la escribió nuestra conciencia. Que todo lo creado por Dios, lo invisible de su poder y lo que Él es como Dios, ha sido revelado a través de lo creado en la tierra. Nadie puede decir que no sabe lo que está bien y lo que está mal, porque dice que su misma conciencia se lo dicta. Pero en el capítulo 7 del libro, el versículo 7 del libro de Judas dice, si me das el 6 para enlazarlo, el contexto, dice, mas quiero recordarle el 5, ya que una vez lo habéis sabido. Judas escribe y dice, se los quiero recordar. Como lo vamos a hacer el próximo domingo. Porque no vamos a terminar hoy. Si algo te quiero expresar es que la ley de Dios tiene que estar escrita en tu corazón y en tu conciencia a partir de hoy con respecto a lo moral. Dice aquí, quiero recordarte que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después que lo sacó de Egipto y de toda esa maldad que ellos vivieron, lo destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad o su posición o su honra, sino que abandonaron la morada de Dios. Los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí muestra este versículo que Dios es un Dios justo y corrige la injusticia. A los que salieron de Egipto, que no creyeron y no anduvieron conforme a la ley de Dios, lo destruyó. A los ángeles que se rebelaron en el cielo contra la morada de Dios, también dice que los tiene preservados hasta el día del juicio en oscuridades de las tinieblas, en abismo. En el presente día de hoy hay miles de ángeles en abismos reservados hasta el día de juicio para pasarle causa, porque le dieron una posición alta, un privilegio de ser santos y puros en el reino de Dios y cometieron inresurrección o se rebelaron contra Dios. Dame el 7. Y así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, de la misma manera que ellos, Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. ¿Qué nos dice Judas? Ustedes tienen ejemplo de Noé y la destrucción del primer mundo, si podríamos llamarlo, la primera dispensación. Ustedes tienen el ejemplo de quién, de los ángeles. Y tienen el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que fue puesto en castigo eterno, enviando Dios fuego del cielo y destruyó estas ciudades. No obstante, de la misma manera, hoy en día, oye bien pueblo, hay hombres que mancillan o manchan su carne, rechazando la autoridad o las leyes de Dios, y blasfeman contra las potestades o las personas que las rigen. La potestad celestial es Dios. Y Él ha promulgado su ley,
Pero andan hombres rebeldes, amadores de sí mismos y de todo tipo de placer, que andan conforme a su propia concupiscencia, dice la Biblia, sus deseos. Dame 9. Pero cuando el 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. Cuando usted hace cosas ilícitas, usted bíblicamente visto como animal irracional que no razona lo que está haciendo. La palabra de Dios dice, dame a 2 de Pedro, capítulo 2, que el final que le espera a la tierra es el mismo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, porque están puestos como ejemplo. Capítulo 2, versículo 2, dice, ¿estás en dónde? 2 de Pedro 2. Déjame buscar mi Biblia, que confío más, ya que la tengo marcada. Quizá yo copié. El versículo, aquí está.